ciencia. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Antes de continuar con la siguiente sesión, queremos recordarles que hoy en Congreso Futuro estamos viviendo un pequeño experimento. Durante la tarde, la socióloga Anna Rosling estará acompañándonos para hablar acerca de la población del futuro, y ella ha decidido invitarlos a todos ustedes a participar de esta presentación. ¿Cómo? Con 3 simples pasos. Ingresen desde su móvil a la página www.menti.com, www.menti.com. Una vez en la página, introduzcan el código 591412 y para finalizar, respondan a las preguntas que aparecerán en su pantalla. Les repetimos el código 591412 en la página www.menti.com. En la presentación veremos cuáles fueron los resultados. Iniciamos ahora un nuevo panel en esta 7ª versión del Congreso Futuro. Este panel se llama Conciencia de Datos. El reciente impacto de la tecnología en nuestra vida no es un tema nuevo, y día a día se abren nuevas posibilidades de desarrollo que definirán nuestro futuro y el de las próximas generaciones. ¿Somos conscientes, los ciudadanos, de los potenciales peligros y oportunidades que conllevan estos cambios? Para responder a esta y otras interrogantes, estaremos junto a Lucy Bernholz, investigadora senior en el Centro de Filantropía y Sociedad Civil de la Universidad de Stanford y directora del Laboratorio de Sociedad Civil Digital de la misma Casa de Estudios. Con ustedes, Lucy Bernholz. Hola. Hoy les voy a hablar, hablo desde San Francisco, California, un poco más al norte del Pacífico, de la costa del Pacífico. Quisiera contarles un cuento sobre la ciudad donde vivo y las personas que viven ahí, porque creo que hay personas como aquí en Santiago, y quizás hayan escuchado de San Francisco, algunos quizás lo conocen por el puente Golden Gates, los tranvías, quizás Silicon Valley, que está cerca, y fuimos conocidos por la ciudad del amor y de los hippies. Pero también somos una ciudad llena de barrios, y uno de estos vecindarios está ubicado en el medio de la ciudad y se llama Tenderloin. Como los barrios de muchas ciudades, es una ciudad con muchas familias, muchos niños y diferentes tipos de personas. De hecho, esta es una vecindad donde las personas cuando recién llegan a San Francisco, quizás lo más probable es que se muden ahí. Es un barrio de migrantes, no de gran riqueza financiera, sino que de gran riqueza humana. Y las personas quienes viven ahí les preocupa bastante sobre
su lugar de residencia, pero también luchan todos los días con muchos problemas que otros barrios y vecindarios sufren en otras ciudades. Hay mucha pobreza, hay pandillas, hay demasiadas armas de fuego y demasiada violencia también. Pero es el hogar, así que las personas lo cuidan. Especialmente las personas a quien les importa su vecindario, o las mamás luchando por sus hijos, como las mamás en cualquier parte del mundo, y los padres también. Protegeremos a nuestros hijos. Así que en este vecindario Tenderloin, en San Francisco, California, la pregunta fue, ¿cómo podemos, los padres, ayudar a que nuestros hijos lleguen y vayan tranquilamente al colegio sin ser víctimas de la violencia? Y las madres solucionaron esto después de muchos años trabajando. Las mamás más valientes, los padres más valientes voluntarios del vecindario fueron a las calles y hablaron con los líderes de las pandillas, hablaron con los traficantes de drogas, a las personas con armas y les dijeron, estos son nuestros hijos, nuestros niños. Ellos tienen que poder ir al colegio y de vuelta al hogar de manera segura. Que haya solamente 2 horas al día donde usted no hace ni una de sus actividades, donde este lugar puede ser un lugar seguro. Queremos un salvaconducto para el colegio y de vuelta al hogar. Y lo solucionan utilizando celulares para organizar y estar en contacto con las personas, con las armas y con los traficantes. Negociaron una manera para que las calles fueran seguras solamente 2 horas al día, cuando los niños van al colegio y de vuelta a la casa. Y los traficantes hacían sus actividades en otros lados y la gente con armas tampoco iban a realizar ningún tipo de violencia. Y hubo un cambio increíble en este barrio. Aún así no es perfecto. Mucho que hacer aún, pero durante esas 2 horas, cuando la calle está llena de voluntarios y los dueños de tiendas y negocios están ahí, ahí la violencia y el peligro desaparece. Cuando comenzaron este proceso, estaban utilizando sus celulares para estar en contacto con los traficantes, para organizar a los voluntarios también, e incluso, debido a que tantos celulares tienen cámaras también, a veces se tomaban fotos de lo que estaba sucediendo en las calles. Y esto les dio muchos datos digitales de lo que estaba pasando. Y se dieron cuenta lo peligroso que fue. Porque mientras que están ahí físicamente, haciendo seguras las calles para los niños, y debiese decir que una vez que comenzaron a trabajar en esto, también fue una muy buena manera de ayudar a la gente más anciana de poder llegar a sus hogares de manera segura. Pero estaban ayudando a las personas de manera física. Lo que recopilaban en sus celulares ahí fue una gran cantidad de datos digitales que es muy peligroso, datos muy peligrosos. ¿Quién quisiera tener un celular con el número de teléfono de sus hijos, de sus amigos y voluntarios, amigos y de traficantes, todos en el mismo celular? Imagínense si alguien encontrara ese celular, o los traficantes, o la policía. Eso es muy peligroso. Y como habían sacado fotos también de lo que sucedía en las calles, la basura en las calles quizás, o violencia en un automóvil, o quizás algo sucediendo, algo ilegal, se dieron cuenta que esas fotos, aunque útiles, también peligrosas también, porque no sabían a quién estaban tomando fotos. Así que averiguaron una manera de residir en la sociedad digital. Tuvieron que averiguar una forma de hacer lo que todos aquí quizás hacemos. Si uno es activo en su comunidad, si uno trabaja en organizaciones sin fines de lucro o involucrado en la política, funcionar como un ciudadano activo dentro de la era digital. Poder utilizar datos digitales de manera segura, de manera ética y eficaz.
Porque recopilamos esta información todo el tiempo. Lo generamos, lo recopilamos y lo transferimos cada vez que ese celular está en su bolsillo. Lo que hicieron las mamás y todos los voluntarios y los dueños de negocios y tiendas ya no recuperaron más datos en sus celulares, sino hablaron con walkie-talkie y después se descubrieron que pueden utilizar papel y lápiz así de fácil. Y pueden utilizar, no sé, banderas, alertas y ciertas poleras. Y así comunicar cuando están en las calles. Y si tuviesen que recopilar información de dónde ocurría la violencia, o si es que había, no sé, le faltaba una iluminación o había basura en la calle, todo eso se puede hacer en papel. ¿Y qué hicieron con el papel? Después de cada turno, volvían entonces al lugar donde se reunían y tomaban esa información y lo utilizaban como una herramienta educacional para las mismas madres y le enseñaron cómo crear planillas, cómo crear datos observacionales sobre el estado de su vecindario. Y les enseñaron cómo visualizar todos esos datos y cómo utilizarlo para defender o para comunicar con el gobierno de la ciudad y así hacer cambios en el vecindario. Así que ahora pueden continuar con la seguridad de los niños, continúa y así considerar a la comunidad sin datos digitales que ponen en peligro la vida de la gente. Y este es el mundo en que vivimos hoy. Es una era donde tratamos de tomar acción y aprovechar las herramientas digitales, pero tenemos que aprender de cómo hacerlo de manera segura, porque en la era digital tenemos la oportunidad de lo que yo denomino el nuevo cálculo social. Tomamos una acción y obtenemos dos beneficios. Para las mamás, una acción era que los niños pudiesen ir al colegio y volver de manera segura. El segundo, utilizar los datos para poder comunicarlo a la ciudad. Cuando uno recopila datos en su celular, ya sea fotografías o se rastrea los números de las personas con que uno se ayuda, se junta o con quienes se comunican, automáticamente se está aliando su provisión de servicio a su colección de datos. Se toma una acción y se obtiene dos beneficios, pero no es aritmética aquí. Este es un caso de 1 más 1 es igual a 2. Porque si uno no cuida esos datos, si uno encuentra una manera de mantenerlos segura, si no encuentra una manera de obtener permiso o encontrar una manera de destruir esos datos, lo más probable es que pongan en peligro la vida de las personas. Y ese es el riesgo. Sería mejor si entendiéramos mejor de cómo funcionan los datos digitales. Aquí hay algo que tienen que considerar. Agua, H2O. H2O es H2O, aunque esté en forma líquida, como en este vaso, ya sea congelado, como un hielo, o vapor. Aún así, es H2O. La información es la misma. El formato es importante. Cuando está en estado líquido, puedo sostenerlo en este vaso. Es el contenedor perfecto para el recurso que estoy tratando de gestionar. Pero datos digitalizados, tal como esta que está recopilando en nuestros celulares, no está en estado líquido. Es como el vapor. Y este vaso no retiene bien el vapor y no funciona muy bien. Tenemos que reinventar el vaso. La sociedad civil en el 2018 necesita reinventar el vidrio, el vaso. Pero hay otras cosas de los datos digitales que todos tenemos que comprender y es muy simple. Si piensan en el celular, en su bolsillo, y los datos digitalizados, el vapor que va de un lugar a otro, cruza el aire a través del Internet y a través del Wi-Fi por diferentes sistemas construidos por los negocios o las empresas quienes les vendió su celular, las empresas quienes inventaron las aplicaciones, y toda la infraestructura está vigilado por los gobiernos. Eso sí que lo sabemos. El gobierno de Estados Unidos
sino también el gobierno de Chile también. Este es un problema para nosotros en la sociedad civil. El hecho de que somos dependientes digitales de los dispositivos creados por empresas y monitoreados por gobierno. Y le voy a explicar por qué. Porque la democracia aquí en Chile, en Estados Unidos y en el mundo ha dependido durante cientos de años de un tercer espacio, un espacio independiente que lo denominamos la sociedad civil, que está separado del mercado y el gobierno. Pero en la era cuando nuestra infraestructura digital y datos digitales son proporcionados por empresas del mercado y vigilados por gobiernos, entonces ahí hemos perdido esa independencia. Por lo tanto, tenemos que nuevamente tomarlo para que nosotros tengamos un lugar privado para cada uno de nosotros en nuestro hogar, para así determinar que queremos voluntariamente participar, ayudar en cambiar el mundo. Y así es como lo podemos hacer. Hay 4 cosas. Aquellos que no trabajan para organizaciones sin fines de lucro, quienes son voluntarios, que son activos en la política, cada uno de nosotros puede considerar cómo hacer esto en nuestras propias vidas u organizaciones, nuestros datos. Hay 4 principios. Primero, tenemos que respetar los datos digitales, ya que pertenece a la persona que nos genera. Es suya, es mío. Y antes de que lo pidamos o solicitemos de la sociedad civil, tenemos que pedir permiso. Esa es la única forma que será una relación voluntaria. Tenemos que mantenerlo privado. Tenemos que hacer todo para protegerlo porque pertenece a la persona de donde provino. O sea, yo les digo que a los líderes de organizaciones sin fines de lucro, no recopilen lo que usted no puede proteger. Así que tenemos que encontrar nuevas formas, tal como las madres del barrio Tenderloin, para responder sus preguntas e interrogantes. Tenemos que estar dispuestos a compartir lo que aprendemos para resolver estos problemas. Así que mientras pedimos permiso y protegemos la privacidad de esos datos, podemos encontrar maneras de utilizarlo para crear cambios. Nuevamente, igual como lo hicieron las madres de Tenderloin. Y el 4º principio, ya sea si trabajan para organizaciones o ustedes son voluntarios, es el pluralismo. Nuestra voz tiene que ser escuchada de cómo estos datos se utilizan. Y nosotros, las organizaciones quienes recolectaron todo esto, tienen que ayudar a las personas de donde provienen los datos. Este es el tipo de cambio que todos podemos realizar, todos podemos participar y hacer que nuestros barrios sean más seguros. Todos podemos utilizar esto para que la sociedad civil pueda prosperar en la era digital y para que todos podamos hacer que la democracia prospere también en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, por ser parte de este Congreso Futuro 2018.